El sol todavía no había terminado de salir cuando el ranchero ya estaba despierto. No era obligación, era costumbre y soledad. Todas las mañanas, antes de que la primera luz tocara las colinas secas del desierto, se sentaba en el porche de madera crujiente con una taza de café negro, demasiado fuerte para la mayoría de los hombres, pero exacto para alguien que no tenía con quien compartir el gusto. Su nombre era Owen Carr. En esa región apartada del viejo oeste, su nombre era conocido pero nunca dicho con cercanía. Era el tipo de hombre que todos respetaban y pocos realmente conocían. No frecuentaba el salón, no participaba de las conversaciones del pueblo, no tenía familia y casi nunca sonreía. Había comprado esa tierra años atrás, cuando todavía era joven, y todavía creía que el trabajo duro podía reemplazar cualquier cosa que la vida le hubiera quitado. El terreno era árido, castigado por el viento y el polvo, pero él lo había convertido en una hacienda funcional, un pozo de agua limpia, algunos caballos resistentes y una plantación que sobrevivía terca al clima sin misericordia. Pero el silencio era su verdadero compañero, y no se quejaba de él porque el silencio no hacía preguntas, no recordaba el pasado, no traía memorias ni dolores. Esa mañana, mientras miraba el horizonte, Owen notó algo que no era común, una línea de polvo en el camino. Alguien venía a caballo. La senda hasta su hacienda era larga, solitaria y evitada por los viajeros. La mayoría prefería rutas donde había pueblos, protección y comercio. Aquí solo había viento y silencio. Owen entrecerró los ojos. La silueta era demasiado pequeña para ser un hombre corpulento, y el caballo parecía agotado. Cuando la figura se acercó lo suficiente, sintió algo raro ocurrir adentro suyo. Sorpresa. Era una mujer. Usaba ropa típica mezcalero, cuero suave, flecos gastados por el tiempo y cuentas de colores cosidas a mano. Su cabello negro estaba suelto, y el rostro cargaba marcas de cansancio y polvo, pero también algo que él no supo explicar de inmediato. Fuerza, una fuerza silenciosa. Apenas podía mantenerse en la silla. El caballo se detuvo solo, como si supiera que ese era el último punto antes del derrumbe. Y entonces, ella simplemente cayó. Owen se levantó sin pensarlo. Corrió hasta ella y se arrodilló en la tierra caliente. Su rostro estaba pálido, los labios secos, los ojos cerrados, pero todavía respiraba. Dudó apenas un segundo, no por miedo, sino porque sabía exactamente lo que aquello significaba. Ayudar a una mujer mezcalero no era algo simple en esa región. Los conflictos entre colonos y tribus todavía dejaban cicatrices. Había desconfianza, historias de violencia, una tensión invisible que pesaba sobre cualquier encuentro. Pero Owen no era un hombre que tomara decisiones basado en historias. Tomaba decisiones basado en lo que tenía delante de los ojos. Y delante de él había solo una mujer hambrienta y agotada. Nada más. La cargó con cuidado hasta dentro de la casa. Era demasiado liviana. Liviana como alguien que no había comido bien en días. La acostó en la cama simple del cuarto y trajo agua. Cuando los primeros sorbos tocaron sus labios, ella reaccionó instintivamente, sujetando el vaso con una fuerza sorprendente, como si temiera que alguien se lo quitara. Sus ojos se abrieron. Eran oscuros, profundos y llenos de alerta. Intentó levantarse de inmediato. Falló. Owen levantó las manos despacio. «Tranquila», dijo con voz baja. «Estás a salvo». Ella no respondió. Solo lo observó largo rato, como si estuviera decidiendo si él era un peligro o una oportunidad de sobrevivir. El silencio entre ellos duró varios segundos, hasta que ella habló. Su voz era ronca pero firme. «¿Por qué?» Owen frunció el ceño. «¿Por qué qué? ¿Por qué me ayudaste?» Él se quedó en silencio un momento. Después respondió simplemente, «Porque lo necesitabas». La respuesta pareció sorprenderla. Quizás porque no había segundas intenciones ni justificaciones largas. Solo una verdad simple. Fue a la cocina y volvió con pan, carne seca y frijoles. Cuando puso el plato frente a ella, los ojos de la mujer cambiaron. No había solo alerta. Había algo más profundo, algo que parecía emoción. Miró la comida como si fuera algo sagrado, y entonces comenzó a comer, despacio al principio, después con un hambre imposible de disimular.
Owen la observó en silencio. Fue en ese momento que algo cambió adentro de él. No era lástima, no era curiosidad, era la sensación extraña de que ese encuentro no era un accidente. Cuando ella terminó, se limpió las manos y lo miró de nuevo. «Me llamo Kaya», dijo. Él asintió. Owen. Otro silencio, pero ahora era diferente. Menos tenso, más humano. Ella estaba a punto de decir algo cuando sus ojos se abrieron de golpe. Miró por la ventana. Su cuerpo se puso rígido. Y entonces susurró. Nos encontraron. Owen se volvió. En el horizonte surgía una línea de jinetes, silenciosos e imponentes, avanzando directamente hacia la hacienda. Kaya habló con urgencia antes de que él pudiera reaccionar. No debías haberme ayudado. El polvo subía como una muralla dorada. Los caballos se acercaban rápidamente y en pocos minutos toda la hacienda quedó rodeada. Hombres mezcalero, armados, montados e inmóviles como estatuas, observando, esperando. Owen se quedó parado en el patio, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre él. No había gritos ni amenazas, solo un silencio denso. Entonces uno de los guerreros avanzó, un hombre mayor, de rostro que cargaba autoridad natural. Se detuvo frente a Owen, miró hacia la casa y después volvió los ojos al ranchero. ¿Fue usted quien compartió su comida con ella? Owen respiró hondo y respondió sin dudar. Sí. El guerrero lo miró fijamente durante varios segundos largos e intensos, y entonces dijo algo que Owen nunca hubiera esperado escuchar. Entonces usted ahora forma parte de su historia y de la nuestra. El viento sopló fuerte en ese instante. Owen entendió que no estaba rodeado de enemigos. Estaba rodeado de un destino del que ya no podría apartarse. Kaya apareció en la puerta de la casa en ese momento, todavía débil pero firme lo suficiente para caminar. «No», dijo con voz tensa. «Él no tiene culpa». El guerrero volvió los ojos hacia ella y, por primera vez, su expresión cambió. No se suavizó del todo, pero había algo allí. Alivio. «Desapareciste por 3 lunas», dijo. «Toda la tribu creía que habías muerto». Owen notó la sorpresa en sí mismo. 3 lunas. Ella llevaba huyendo tanto tiempo. Kaya bajó los escalones despacio. «No podía volver», respondió ella. «Todavía no». El guerrero frunció el ceño. Su ausencia había puesto a todos en peligro. Owen observaba, intentando entender esa dinámica. Aquello no parecía una captura ni un rescate común. Había algo mucho más grande ocurriendo. El guerrero se volvió hacia Owen. «Dígame, hombre blanco», habló con firmeza. ¿Ella le contó quién es realmente? Owen miró a Kaya. Ella permaneció en silencio. Sus ojos estaban llenos de tensión. Y fue en ese instante que él entendió. Había algo que ella no le había dicho. Algo importante. «No», respondió honestamente. El guerrero asintió despacio. «Entonces sepa», dijo, «que usted alimentó, cobijó y protegió a la hija de nuestro jefe». El mundo pareció detenerse un segundo. Kaya cerró los ojos como si esa revelación fuera inevitable. «Así es», confirmó el guerrero. «Y no solo eso», respiró hondo antes de continuar. «Ella es la próxima guardiana de nuestro pueblo». El silencio que siguió fue más profundo aún. Owen sintió un peso inesperado en el pecho. No era miedo, era comprensión. Ahora todo tenía sentido. La forma en que los guerreros estaban allí, la urgencia, la preocupación. Kaya no era solo una mujer perdida, era alguien cuyo destino estaba ligado al de toda una tribu. «¿Por qué huyó?», preguntó el guerrero con voz cargada de decepción. Kaya tardó en responder. Cuando habló su voz era baja pero firme, porque no quería el destino que eligieron para mí. Los guerreros se miraron discretamente. El guerrero endureció el rostro. «Su destino no fue elegido por hombres», dijo. «Fue elegido por los espíritus». «No», respondió ella levantando el mentón. «Fue elegido por el miedo». Owen sintió crecer la tensión. El guerrero dio un paso adelante. «¿Sabe lo que ocurrirá si rechaza el camino que le fue dado?» Ella asintió. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué corrió?» Hubo un silencio largo, y entonces ella dijo algo que cambió completamente el clima del momento, porque quería saber cómo es vivir sin ser solo un símbolo. Sus ojos se volvieron brevemente hacia Owen. Era una mirada diferente a todas las otras. Había gratitud, pero también algo más profundo, algo silencioso.
Quería sentir el mundo como una persona común, continuó ella. Comer cuando tuviera hambre, caminar sin escolta, conversar sin ser observada, tomar mis propias decisiones. El guerrero la observaba con atención, y por primera vez su mirada no era solo severa. Había comprensión allí, pero también tristeza. ¿Y encontró eso aquí?, preguntó. Kaya dudó un momento. Después respondió. Sí. Owen sintió algo apretarse adentro al escuchar eso. Nunca había pensado que su vida solitaria pudiera representar libertad para alguien. El guerrero se volvió hacia él. La trató como igual, dijo. No como enemiga. Owen asintió. Porque no era una enemiga. El guerrero estudió su rostro durante varios segundos, y entonces dijo algo inesperado. Muchos hombres blancos no harían lo mismo. Owen respondió con calma. Muchos hombres de cualquier pueblo tampoco. Hubo un silencio respetuoso y en ese momento algo invisible cambió entre ellos. La tensión no desapareció, pero fue reemplazada por algo diferente. Reconocimiento. No vinimos a la guerra, declaró el guerrero. Vinimos a traerla de vuelta. Miró a Kaya. La tribu te necesita. Los ojos de ella se llenaron de conflicto. ¿Y si no quiero volver todavía? Esa pregunta agitó levemente a los guerreros. El guerrero permaneció firme. Entonces el equilibrio se romperá. O quizás, dijo ella, necesita cambiar. El viento sopló fuerte en ese instante, levantando polvo entre ellos. Owen entendió que estaba siendo testigo de algo raro, no un enfrentamiento, sino una decisión de destino. El guerrero lo miró de nuevo. ¿Entiende lo que significa lo que hizo? Salvé una vida, respondió Owen. El guerrero asintió lentamente. Y ahora esa vida está ligada a la suya. Owen frunció el ceño. ¿Cómo así? Kaya respondió antes que el guerrero. Entre nosotros, dijo ella. Quien salva a alguien de la muerte se convierte en parte del camino de esa persona. Sus ojos encontraron los de él, y esta vez no había solo gratitud. Había algo más profundo, algo que ninguno de los dos comprendía todavía del todo, pero que ambos sintieron. El guerrero observó el intercambio silencioso entre ellos y dijo con voz tranquila: el destino a veces elige caminos que los hombres no esperan. Se volvió. Partimos al amanecer, y añadió mirando directamente a Owen. Puede quedarse, pero sepa que la historia de ella nunca estará lejos de la suya. Esa noche, por primera vez en años, Owen no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche mirando el cielo lleno de estrellas y escuchó pasos suaves detrás de él. Era Kaya. Se sentó a su lado en silencio. Durante varios minutos, ninguno habló, hasta que ella dijo: «Gracias por no haber preguntado quién era». Owen respondió: «No importaba». Ella lo miró. «¿Importa ahora?» Él pensó un momento y después respondió: «Importa que estés aquí». Y por primera vez desde que se conocieron, Kaya sonrió. Una sonrisa pequeña pero verdadera. Y en ese instante, algo invisible nació entre ellos. No era amor todavía, pero era el comienzo. Un vínculo silencioso, profundo e imposible de deshacer. El amanecer llegó silencioso, pero no era el silencio habitual que Owen conocía. Era un silencio cargado de expectativa. Desde el porche, observó a los miembros de la tribu prepararse para partir. Los caballos eran ensillados con movimientos calmos, casi ceremoniales. Nadie hablaba alto. Todo parecía guiado por un orden invisible y antiguo. Kaya todavía no había aparecido, y eso inquietaba a Owen más de lo que quería admitir. Durante años había vivido solo, sin echar de menos a nadie. El silencio siempre había sido su refugio, pero ahora, por primera vez, la idea de ver a alguien partir le ponía un peso inesperado en el pecho. No le gustó esa sensación porque lo hacía vulnerable. Y Owen Carr no era un hombre acostumbrado a depender de sentimientos. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Kaya salió de la casa. Parecía diferente esa mañana. No solo físicamente. Había un cambio en su postura, algo más firme, más consciente, como si durante la noche hubiera aceptado una verdad difícil, pero sus ojos todavía cargaban conflicto. «Parten pronto», dijo ella con voz baja. Owen asintió. «Lo sé». Hubo un silencio entre ellos lleno de palabras no dichas, hasta que ella preguntó: «¿Quieres que me vaya?» La pregunta lo tomó desprevenido. Tardó varios segundos en responder. «No es sobre lo que yo quiero», dijo finalmente.
Es sobre lo que necesitas hacer. Ella estudió su rostro. ¿Y si ya no sé qué necesito? Él exhaló despacio. Entonces quizás todavía no es el momento de decidir. Los ojos de ella se suavizaron. Siempre hablas como si todo fuera simple. No es simple, respondió él. Solo intento no complicarlo más de lo que ya es. Ella dio una pequeña sonrisa triste. En mi vida nada nunca fue simple. Antes de que Owen pudiera responder, el guerrero mayor se acercó. Su presencia era firme pero no agresiva. Miró primero a Kaya. Es hora. Ella no se movió. El guerrero volvió entonces los ojos hacia Owen. Antes de partir hay algo que debe hacerse. La tribu necesita conocer al hombre que ahora está ligado al destino de ella. No con armas, no con violencia, con la verdad. Entre nosotros, cuando alguien salva una vida sagrada, esa persona debe demostrar que su intención es pura. Owen respiró hondo. ¿Y cómo se demuestra eso? Viviendo entre nosotros por un día. Kaya dio un paso adelante. No tienes que hacer esto, le dijo a Owen en voz baja. Él se quedó en silencio un momento, después respondió. Quizás sí necesito, porque no quiero que tu historia siga sin saber qué parte tuve realmente en ella. Los ojos de ella se llenaron de emoción. El guerrero asintió despacio. Entonces ven con nosotros. El viaje hasta la aldea tomó horas. El desierto parecía diferente visto desde allí, al lado de la tribu. Owen notó cómo los guerreros se movían en armonía con la tierra. No luchaban contra el ambiente. Parecían ser parte de él. Nadie lo trató con hostilidad, pero tampoco nadie sonrió. Era una observación silenciosa, una evaluación constante. Cuando llegaron, Owen vio algo que nunca había presenciado. La aldea no era solo un conjunto de tiendas, era un organismo vivo. Niños corrían entre las estructuras, mujeres trabajaban preparando alimentos y tejidos, hombres conversaban en pequeños grupos. Había vida, había comunidad, algo que él no tenía desde hacía muchos años, y eso lo movió más de lo que esperaba. Kaya caminaba a su lado. En determinado momento habló en voz baja. ¿Tiene miedo? Él respondió honestamente. Un poco. Ella sonrió levemente. Yo también lo tuve cuando conocí el mundo de afuera. ¿Y ahora? Preguntó él. Ella tardó en responder. Ahora tengo miedo de nuevo. ¿Por qué? Ella lo miró profundamente. Porque ya no sé a cuál mundo pertenezco. Esas palabras se quedaron resonando adentro de él. La noche cayó lentamente. Owen pasó horas simplemente observando. Vio cómo las personas compartían la comida, cómo cuidaban a los ancianos, cómo las historias eran contadas alrededor del fuego. No había riqueza, no había lujo, pero había algo que él reconoció de inmediato: pertenencia. En determinado momento, Kaya se sentó a su lado. ¿Qué estás sintiendo?, preguntó ella. Él tardó en responder. Que viví muchos años sin darme cuenta de lo que realmente faltaba. Ella lo miró con atención. ¿Y qué faltaba? Él se volvió hacia ella. Personas. El silencio entre ellos se volvió cargado. Ella susurró. No eres tan solitario como crees. Él respondió. Ni tú. Sus miradas se sostuvieron durante un instante largo, y allí, sin palabras, algo volvió a cambiar entre ellos. El vínculo ya no era solo gratitud ni solo respeto. Era algo más profundo, algo que empezaba a jalar a ambos en direcciones que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. A lo lejos, el guerrero mayor observaba a los dos en silencio y murmuró a un anciano a su lado. El destino ya empezó a elegir. Al amanecer, la tribu se reunió en el centro de la aldea. Los ancianos se sentaron cerca de la fogata. Los guerreros formaron un círculo amplio. Mujeres y niños observaban en silencio respetuoso. Owen estaba al lado de Kaya. Ella parecía tranquila por fuera, pero sus manos temblaban levemente. Él lo notó y, sin decir nada, acercó su mano a la de ella. No fue un gesto audaz ni romántico. Fue simple, humano, y ella apretó su mano de vuelta. El guerrero mayor se levantó. Su voz resonaba con autoridad natural. Hoy decidimos el camino de dos destinos, dijo. El destino de Kaya y el del hombre que salvó su vida. Miró directamente a Owen. Pasó la noche entre nosotros. Observó nuestra vida. Compartió nuestro silencio. Diga ahora, hombre blanco, ¿qué vio? Todos los ojos se volvieron hacia Owen. Él respiró hondo y respondió con absoluta sinceridad.
Vi algo que no existe en mi vida desde hace mucho tiempo. El guerrero esperó. ¿Qué cosa? Owen miró alrededor. Los niños, los ancianos, las familias. Y entonces dijo, vi personas que se pertenecen unas a otras. El silencio que siguió fue profundo y respetuoso. El guerrero asintió despacio. ¿Y qué desea ahora? Owen miró a Kaya y habló con calma. No deseo quitarle a nadie el lugar donde pertenece, pero tampoco puedo negar que desde que la conocí, mi vida dejó de ser solo silencio. El viento sopló fuerte en ese instante, y todos sintieron la verdad en sus palabras. El guerrero se volvió hacia Kaya. ¿Y tú? Ella cerró los ojos un momento, respiró hondo y entonces habló. Huí porque creía que mi destino era una prisión, pero descubrí que no era la tribu la que me encerraba. Era el miedo de vivir sin elegir por mí misma. Se volvió hacia Owen. Fue con él que aprendí eso. Los murmullos alrededor cesaron. Todos escuchaban. Mi camino siempre fue proteger a mi pueblo. Continuó. Eso no cambió. Pero ahora sé que también quiero vivir como mujer. No solo como símbolo. No solo como guardiana. Como alguien que siente, que elige, que pertenece a sí misma. El guerrero la observó durante largos segundos. Cuando habló, su voz ya no cargaba dureza, sino algo más parecido a la sabiduría. Los espíritus no eligen solo deberes, también eligen caminos, y a veces ponen dos mundos frente a frente, no para dividirlos, sino para unirlos. La decisión está tomada, dijo el guerrero finalmente. Kaya continuará siendo la guardiana de nuestro pueblo. Sin embargo, su camino no tiene por qué ser solitario. Se volvió hacia Owen. Si lo desea, puede permanecer entre nosotros. No como extranjero, sino como alguien que ha demostrado su corazón. Owen se quedó inmóvil. La propuesta era algo que nunca había imaginado. Miró a Kaya y vio en sus ojos la misma pregunta que llevaba él en el pecho. Pero entonces pensó en su hacienda, en la tierra que había construido solo, en el lugar que por años había sido su única identidad. No puedo abandonar mi tierra, respondió honestamente, pero tampoco quiero volver a vivir como antes. La miró directamente. Entonces elijo un camino diferente. El guerrero levantó una ceja. ¿Cuál? Owen respondió. Construir un puente entre nuestros mundos. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio lleno de esperanza. Kaya dio un paso adelante. Sus ojos brillaban. ¿Harías eso? Él sonrió levemente. La primera sonrisa verdadera que ella le había visto. Ya empecé el día que compartí mi comida contigo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque no era tristeza. Era algo mucho más profundo. Era pertenencia. Meses después, la hacienda de Owen ya no era silenciosa. Niños de la tribu aparecían seguido para ayudarlo. Intercambios de alimentos y conocimientos ocurrían con regularidad, y poco a poco, un camino invisible surgió entre la aldea y su tierra, un camino de respeto, confianza y unión. Kaya Ibai venía entre los dos mundos como guardiana, como mujer, como puente, y en las noches tranquilas, se sentaba al lado de Owen en el porche. El silencio entre ellos ya no era soledad, era paz, y siempre que él la miraba, recordaba aquel primer día, el día en que había compartido su comida con una desconocida, sin saber que en ese gesto simple había cambiado el destino de dos vidas y quizás de dos mundos enteros.